Me encanta esta cosa que camina. Mira, sí. Qué bueno. Entonces, ¿y ustedes tienen ganas de quedarse bien ahí atrás? ¿Se entiende? ¿Ruso? ¿Español? Eh, este pequeño grupo de personas que estamos hoy acá, agradecemos a Dios porque hemos tenido un sábado. ¿Cómo ha sido el sábado tuyo? ¿Bien o bastante bien? Te faltó andar en bici. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Caminaste, corriste? En moto. Mira qué bueno. Así que el tuyo fue bueno, ¿no? ¿Y el de ustedes? ¿Son casados, solteros, amigos, primos, hermanos? Casados, muy bien. ¿Cómo fue su sábado? Muy bien. Dijeron que está bien, que le fue bien. ¿Y ustedes? Lindo, un sábado lindo, ¿no? Productivo, ¿no? ¿Qué hicieron? A ver. Muy bien. Ese tipo de limpieza que uno acumula para los sábados. Muy bien. Perfecto. Resumiendo un poquito lo que charlábamos ayer, este pequeño grupo que estamos ahora acá, ¿cómo resumirían ustedes qué les quedó, qué les faltó, qué les dijo la charla de ayer? Larguísima, como velorio de Perón, decimos nosotros. Vamos. Ajá, ok. La dinámica estaba bien. ¿Y el contenido de la charla? Ajá, muy bien. Muy bien. ¿A vos qué te quedó? ¿Qué te enseñó? Me olvidé de decir ayer que uno viene a este tipo de charlas no para decir algo nuevo, sino generalmente es para decir de nuevo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, son innegociables. Valores, claro. Muy bien. Una estructura, sobre esa estructura se apoya un matrimonio sano, sólido, que si se sostiene allí, seguramente encontrarán. ¿Te acordás de las 5 palabritas? Vamos a ayudarle. Vamos. Después de Dios, ¿qué venía más arriba? Muy bien, muy bien. Y una cosa se alimenta de la otra. ¿Y por qué compromiso por último o primero en la exposición? Porque tu compromiso en realidad es sostenerte en esos otros 4 que están ahí, ¿sí? Allí si se sostienen siempre, viste que la persona pone respeto, pero no existe respeto si vos no amás. No existe respeto si no sos fiel. Ya la infidelidad es una expresión de falta de respeto. Y si hay infidelidad es porque realmente hay que cuestionar el amor, ¿sí? Y si somos capaces de herir el amor, entonces habría que pensar la profundidad de la vida espiritual de la persona, qué lugar está ocupando Dios y su palabra en esa relación de pareja, ¿no? Bueno, entonces jugar con estas palabras siempre para sostenerse allí, para poder sostener el matrimonio, ¿no? La charla de ahora de noche, que vamos a tener poco tiempo para conversar, me han pedido la palabra sexualidad y me quedé pensando, ¿es que querrán pedir sexo o están pidiendo sexualidad? ¿Sabes? Y entonces fui por la más fácil. Y la más fácil es sexualidad entonces, ¿no? Esa fue la palabra. Otra vez, cuando vamos a hablar de sexualidad, te sentís como un bebé que todavía no tiene dientes, que vos le das una enorme manzana y le decís ahora come. ¿Y qué hace el bebé con esa enorme manzana? No tiene dientes. Imaginemos esa situación.
Agarra la enorme manzana y ¿qué hace? Lo lame, ¿qué más hace? Lo moja, le saliva todo, se ensucia con eso y finalmente no logra penetrar esa pequeña piel y viene mamá al socorro a prestar ayuda y dice, yo te ayudo, le hace una picadita y le corta la manzanita para que él pueda introducir su pequeño dientito. Así uno se siente cuando te dicen sexualidad, porque el abordaje puede ser de los más distintos puntos de vista que existen por allí, abordándose en este tiempo. Es una materia demasiado manoseada por todas partes, y nosotros en este espacio cristiano, bíblico, necesitamos contextualizar nuestro punto de vista, nuestra concepción de sexo y sexualidad dentro de un marco bíblico, teológico, en el cual nos vamos a sostener y usaremos seguramente ese concepto como capa y espada para luchar contra todo tipo de corrientes que circula por ahí, hablando también de sexo y sexualidad, ¿no? Bueno, me anoté aquí 3 metas. ¿Por qué tenemos que hablar de sexualidad siempre? Número 1, número 2, número 3. $200, ¿eh? No hay plata, ¿no? Sospecho que a quién le votaste yo ya sé, ¿sí? Ese señor no tiene plata, ¿sí? No hay plata. ¿Por qué necesitamos hablar? Abrí tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Primera Pedro capítulo 1, 14, 15 y 16, por citar 2 versículos de los tantos que se pueden citar aquí. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de Jesucristo, necesitamos fundamentar todas nuestras ideas, nuestra conducta, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones en lo que la Biblia dice. Aquí está el texto bíblico, ¿no? Nosotros tenemos como meta la santidad de nuestras vidas delante de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No te preocupa eso que acaba de decir? Bueno, según este versículo, es un requisito importante que hace a ese encuentro con Dios. Y 1 Pedro 1, 14, 15 y 16, ¿alguien quiere leer bien fuerte? De a uno, porque todos juntos así no se va a entender. De a uno. 1, 14, 15. ¿Quién empezó? Fala, vai mesmo. Como filhos obedientes, não vos conformeis das concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Muito bem. Então agora explica também. Em espanhol, claro. ¿No? Como, traduzco? Sí, claro. Como hijos obedientes, não vos conformeis. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Cuando no era cristiano, la fuerza que controlaba mi vida, me hacía caminar, pensar, mover,
alguna vez salí de mi trabajo a las 12 del mediodía, me caminé hasta las 2 de la tarde, porque una chica me había dicho venía a las 2:30 de la tarde, mi marido no va a estar, vení. Entonces caminé y me fui. Solo para que tengan una idea de cuánto poder tiene el apetito sexual o lo sexual o este deseo sexual fuera de control, ¿no? ¿Algún ex mundano por acá? ¿No? ¿Entiende? Que no consumíamos ningún tipo de sustancia como drogas, o no consumíamos alcohol, no consumíamos pornografía, pero teníamos otra cosa súper poderosa que controlaba nuestra manera de pensar y nuestra manera de decidir. Sexo. Ella dijo que a las 2:30 me voy de esos pan comidos. Tenés que irte, deja tu trabajo, te van a expulsar de la empresa, pero tenés que irte, ¿sabes? Esa es la energía, la fuerza, la capacidad que tiene el sexo sobre una persona que está fuera de control. Es lo que Dios está diciendo acá. Muy dominado, ¿sí? Por ese apetito, ¿no? Como dice allí lo que usted leyó en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Muy bien. Fíjate, ¿cuántas veces leyeron ese texto bíblico? Y no pararon para pensar. No se conformen más a ese impulso sexual, a esa cosa erótica que atravesaba tu mente, tu carne y te hacía comportarte de una manera pervertida o promiscua, ¿no? Entonces, este tipo de concepción te empezás a formar cuando venís a la iglesia. Y mi pastor Juan Carlos Rechú, la hermana Lía, se ocupaban de explicar y no, eso es pecado, 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 ¿viste? El pecado. Bueno, empezás a asociar recién ahí que estabas ofendiendo a Dios, dañando tu vida y lastimando aún más a una persona carente, infeliz, que necesitaba un poco de afecto también, que era capaz de recibir un abrazo a cambio de sexo, ¿no? Así era el mundo, así vivíamos nosotros. Allí está. No se conformen. Ahora que conocemos al Señor, durante toda nuestra vida vamos a trabajar esto, la santidad de nuestra vida delante de Dios. Por eso por eso es importante hablar de sexualidad todo el tiempo en las iglesias. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos buscando ser santos delante del Señor. Esta es una de las energías, una de las cadenas que Satanás usa para tener esclava a las personas que viven en estas cuestiones. En el consultorio, cuando hablamos con las personas, me viene una mujer, me dice así: mira, pastor, creo que era 2009, 2010, estábamos en Puerto Rico, mira, pastor, recomendame a alguien porque no puedo más. Van 240 hombres y no puedo parar. ¿Entiendes? 240 hombres y no puedo parar. Tengo 29 años recién, ¿sabe? Y todavía todo es gratis, no le cobro. O sea, a veces le cargo, le digo, mira, si vos hubieras cobrado por lo menos, ya tenés plata por lo menos autos nuevos, ¿viste? Bueno, pero es así. Otras personas que viven de eso, ¿sí? La gente está atravesada por este tipo de pasiones, por este tipo de energía, y nosotros como iglesia no podemos ignorar, porque nosotros aprendimos en la iglesia también a ser hipócritas, porque nos pasa lo mismo, pero no decimos nada, nos ponemos una carita bonita, venimos al culto, pero allá durante la semana es otra cosa, en el caso de muchísimas personas. Así que la primera meta es esa, estar santo delante del Señor. Segundo, estamos buscando un autoconocimiento saludable en perspectiva hacia un vínculo de pareja, que también ese vínculo de pareja sea sano y bueno. Y no con toda tu locura fuera de control, mismo que ya seas convertida, venga con toda esa locura en tu casa, en tu cama, con tu marido, con tu esposa, deseando cosas que tal vez dentro del marco cristiano es inaceptable, ¿no? Y por último, una relación de pareja 80-20 que nos ayude de alguna manera a tener un gran porcentaje de acuerdo, de concordancias, de convergencias y pocas cosas que tengamos que conversar, porque sí o sí, los matrimonios, nosotros ningún matrimonio somos perfectos ni jamás lo seremos. Nunca estamos completamente de acuerdo. Ya le conté que mi esposa es hincha de Boca, por ejemplo. ¿Viste cómo le sacas eso de la mente? Nunca más, ¿sabes? Nunca más.
Entonces, estamos en esa cosa. ¿Qué tenemos a continuación? Ahí tenemos. Un ser humano se constituye de estos tres aspectos. Esta es nuestra constitución humana. El ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Cuando decimos cuerpo, bueno, tiene que ver con todo nuestro sistema biológico, nuestro sistema reproductor, estamos hablando ahí de nuestro sistema circulatorio, el sistema óseo, etcétera, todo lo que sea materia. Alma, en el alma nosotros tenemos, se compone de tres características muy importantes, que es la mente, la voluntad y la emoción. La mente, la voluntad y la emoción. Eso es el alma, la mente, la voluntad y la emoción. Y finalmente el espíritu, que tiene que ver con la intuición, la comunión y la conciencia, ¿no? El aspecto espiritual de las personas. Así nos componemos nosotros como seres humanos. Quiero decirte que Dios nos hizo a cada uno de nosotros seres sexuados, nos hizo seres con sexo. Pudo haber hecho de otra forma, porque Dios es Dios, pudo haber hecho distinto, pero nos hizo tal cual nos percibimos como personas hoy, hombre o mujer, así nos hizo. Y su impresionante sabiduría ha hecho que ningún ser humano es igual a alguien que ya vivió, ni que está viviendo, ni que vendrá a vivir, sino que sos un ser humano absolutamente único. Nunca hubo alguien como vos, no hay alguien como vos, ni jamás habrá. Hay cosas que Dios hizo que te corresponde pura y exclusivamente a vos, así que no intentes ni ser bonita como la chica fulana de tal, ni ese musculoso hombre que vos ves ahí en la televisión, o el hermano musculoso que está del otro lado, que las chicas cuando lo ven se baban todo, ¿viste? No quiere imitarlo. Dios ya tiene preparado a alguien para vos. ¿Estás casado vos, no? ¿Cansado? No, todavía no. Hoy sí, porque viste que va a llover, que hay una presión baja. Bueno, hoy estamos todos así, caigüe, ¿no? Muy bien. Así que somos únicos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios encantos, tenemos nuestros propios atractivos, nosotros tenemos nuestra propia maravilla que alguien desea. Yo siempre le digo a mi esposa que coraje tuvo. La verdad que era una cosa horrible, pura cabeza, porras así, rulos así, enorme, flaco, pura nariz. Y ella quería eso, ¿sabes? Hay que tener mal gusto, ¿viste? Pero así es. Dios nos hizo así. Cada uno somos únicos, exclusivos, seres sexuados. El sexo que tenemos define nuestra identidad personal. Estoy contento y estoy feliz por lo que soy. Y no deseo ser otra cosa. No me viene a la mente, en el pensamiento, en la idea, ni luego, dicen los paraguayos, ¿sí? Ni luego, qué sé yo, no sé, no me sale. No obstante, tenemos que decir que esta característica sexuada que somos es biológico y es fisiológico. Biológico porque es el proceso o el formato a través del cual nosotros podemos reproducirnos en seres humanos, y eso es una responsabilidad enorme que tenemos como sociedad. Y fisiológico porque, bueno, así se compone nuestro cuerpo y tenemos características diferentes y de esta constitución orgánica o fisiológica seguramente deberán llamar a algún otro ser humano para que pueda describirnos la anatomía del sexo y explicarnos las características tan distintivas entre el hombre y la mujer. Tenemos que decir también que el sexo es psíquico. Somos distintos de los animales que también son sexuados y se reproducen. No obstante, sexo para ellos es meramente una cuestión de instinto y reproducción. Para nosotros no. Para nosotros es un poquito más que eso, ¿sabes? No da gusto mismo cuando no hay, ¿sabes? No da gusto luego.
Tengo que hablar así porque si no, no puedo volver porteño para allá. ¿Sabes? Allá tengo que hablar guaraní. Y el sexo implica en lo espiritual. Fíjate lo que dice 1 Corintios 7:5. Trajiste tu Biblia, abrí tu Biblia, léelo. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien, fíjate vos el mecanismo en el concepto paulino, el lugar que va a ocupar el sexo en la vida espiritual del creyente. ¿Lo encontrás? ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué implicancias espirituales tiene? Y cuando vos decís ser tentado por Satanás, ¿qué sería? Quesería es una empresa que vende queso. ¿Sí? ¿Vos qué le viste interesante a él? Bueno, no, bueno. Déjalo ahí. No. Sí, es eso. La falta de control ante el deseo. ¿Sabes que cuando una mujer está en sus 3 días de ovulación, ella está sensible, cariñosa, se ríe todo de balde, está allí, ¿no? Y vos, marido, dices, ¿qué te pasa? ¿Estás loca vos? Y algún vecino tuyo está diciendo así, inútil, ¿sabes? Hola señora, dice, vení para acá. ¿No? ¿Por qué? Porque está más sensible, está más cariñosa, está queriendo tener relaciones, porque son su periodo donde ella está buscando, está en un periodo justo de la reproducción. Es increíble. No obstante, por ser psicológico y emocional, no solamente ella está predispuesta cuando está ovulando, sino que responde también a tus afectos y tu cariño en cualquier momento del mes. Si sos amoroso, sos cariñoso, estás ahí todo atento, te venís todos los días con un chocolate, una rosa cada 10 años, en mi caso, ¿viste? Yo sí te regalo un premio, ¿sabes? Y los hombres funcionamos exactamente igual, con características muy distintas. Somos capaces de tener relaciones sexuales cada media hora, porque nuestros testículos se llenan de espermatozoides que están buscando desesperadamente por dónde salir, y se reproducen esos espermatozoides, depende de lo que miro y veo, ¿no? Tenemos una perrita caniche que tuvimos que encerrarla ahora y dejar a alguien que la cuide porque anda re enamorada, ¿sabe? ¿Se entiende lo que digo? Está alzada, dice la gente, ¿no? Y no queremos que ya tenga cría. Pero la saco a orinar por allí. ¿Y sabe cuántas veces orina por todo el patio? En cada postecito al lado del camino, ¿no? Del alambrado para acá. ¿Por qué? Porque estoy disponible, claro. El perro macho pasa y el perro, ¿cómo sabe que hay una perra lista? ¿Eh? Por el olfato. ¡Wow! Aquí hay pizza, ¿sabes? Y el perro anda por ahí trepado por el alambrado, por el tejido, quiere abrir el portón. Ese día salí y en el portón del garage, que es una reja así, había un perro trancado queriendo entrar. ¿Entendés? Sí, le corrí, le empujé, le saqué para afuera, anda de acá, ¿viste? Imagínate la fuerza que tiene esa atracción. Entonces, para nosotros los varones es así, nos excitamos no por el olfato los varones, sino por la vista. Nosotros vemos mujeres. No me niegues. No mientas. ¿No? Por eso es importante entender este tipo de cosas. Hay un librito precioso que se llama El placer sexual ordenado por Dios,
que todo matrimonio debería leer, y otros 2 libritos que prestando por allí nosotros perdimos. Uno se titula Lo que las mujeres tienen que saber acerca de los hombres. Y el otro libro se titula Los que las mujeres tienen que saber, no, los que los hombres tienen que saber acerca de las mujeres. No sabemos nada de mujeres nosotros. Me reí tanto en algún momento en la colonia Alberdi, ahí teníamos reuniones de hombres, y la primera vez que íbamos a hablar de sexo en nuestro grupo de hombres les pregunté, ¿en qué momento la mujer se embaraza? Y se codeaban así, ¿viste? Y éramos como 25 hombres de campo, de la colonia, de la chacra, como dice la Andricina, preparados para bruto, ¿viste? Hasta que uno tomó coraje y dice así, pastor, lo que yo entendí siempre es que cuando hay luna llena. Muy bien. Luna llena. El otro se animó más y dijo así, justo cuando tienen orgasmo juntos, justo cuando terminan juntos, sí o sí la mujer se embaraza. Y ustedes también van a decir amén, ¿no es cierto? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces era un matadero de risa la información que tenían. 60 años creyendo eso, pensando así, ¿entendés? No podés. Y estoy hablando tal vez también de médicos y profesionales que se les escapa el conejo y cometen errores, embarazan gente, hacen cosas que no deseaban tener, esperar un hijo, como si no supieran, ¿no? No queríamos tener, pero los 2 son médicos. Sí, somos los 2 médicos. Se nos escapó. Bueno, este tipo de cosas tiene una implicancia espiritual demasiado importante, muy fuerte. Dios está diciendo que cuando estamos casados nos sostenemos en la vida espiritual el uno y el otro a través de la actividad sexual santo y sano que podemos tener hombres, un marido y mujer. Mismo así, esta fantasía tonta de los hombres, mira, me voy a casar, que voy a tener sexo todo el santo día como conejo vamos a hacer con mi señora. Y los hombres casados que están acá, ¿funciona así? Tu señora te mira así, otra vez te dice, no, hoy no, salí de acá, hoy no quiero. ¿Pero por qué si está tan bueno? No, hoy no. ¿Cuándo? La semana que viene. La semana que viene. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Los procesos son absolutamente diferentes, el hombre y la mujer. Este tipo de cosas tenemos que estudiar. No vamos a decir todo en una charlita como un bebé queriendo comer una manzana, todas estas características tan preciosas. Deberían tomarlo como materia a trabajar durante el año estas cuestiones. Sí, hermano, ¿ibas a hablar? ¿Te picaba la cabeza nomás? Sí, muy bien. Así que la sexualidad incluye, vamos a la otra placa, sexualidad siempre incluye estas cosas que hablé a miles de alumnos por ahí por los colegios, nuestra identidad sexual. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer, hembra y macho. Eso es lo que somos. Entendemos por la palabra del Señor que Dios creó y ordenó de esa manera. Y eso es lo que nosotros pensamos y creemos. Y estudiaremos para poder tener un bagaje científico para poder argumentar desde la perspectiva biológica esta condición humana, hombre y mujer. Segundo, nuestro papel sexual se refiere a cómo nos relacionamos con personas de nuestro mismo sexo y con personas del sexo opuesto, lo que entendemos ser masculino y lo que entendemos ser masculino. Nosotros nos asumimos y no nos gustan los varones que somos bien macho menos. ¿Qué te diga si pareces una mujer? ¿Estás loco? No, soy bien macho, soy capaz de hacer cualquier cosa para poder afirmar que soy hombre. ¿Viste?
Y las mujeres la misma cosa. Las mujeres la misma cosa. Tercero, nuestra orientación sexual. ¿Quién nos atrae? Permítanme ser un poco grosero con ustedes. Hay dos mujeres que no me atraen para nada. Mi mamá y mis hermanas. Esas dos mujeres no me atraen para nada. Después, todas me atraen. Y a ella le pasa exactamente lo mismo. Cualquier varón que anda por ahí podría ser un buen candidato para pareja. Y así andamos. Cuando no conocíamos a Cristo, y la que venga primero nomás, y el que viene primero. Cuando conocimos a Cristo aprendimos a orar y a discriminar de una manera muy espiritual y criteriosa los propósitos, los planes de Dios para mi vida, para poder desde ahí pensar qué tipo de persona debería acompañarme en ese viaje. Fíjense cómo Dios ordena todo. Cuando era mundano no había orden alguno. No se imaginan la cantidad de gente que hemos aconsejado por allí que decía, sí, pastor, me siento una basura. Alguna vez llegué en algún comercio, en algún lugar de la provincia de Misiones, y eran las 2 de la tarde y estaba la señora llorando. Lloraba. Hola señora, ¿no? ¿Qué le pasa? Estoy llorando, estoy triste. ¿Y por qué está triste? ¿Y usted quién es? Me dice. Yo soy el nuevo pastor acá en esta ciudad. Ah, bueno, pase, le voy a contar. Yo soy una mujer separada y conozco hombres y nos encontramos en posadas, nos encontramos en los hoteles. Ellos hacen su servicio conmigo, me dejan tirada en la cama, se pegan una ducha, se visten y se van. Y yo me quedo ahí sola. Y estoy pensando ahora que nadie me elige, nadie me quiere. Y empezamos a trabajar su autoestima, ¿no? Probablemente usted mismo no se quiere, ¿sabe? Y este Dios que ama y que recibe y que acepta, que genera sanidad en el corazón. Esa tarde entregó su vida a Cristo, hasta el día de hoy es una mujer fiel al Señor. Y le hablas y le querés presentar a un muchacho y te dice, vos estás loco. No, no quiero nunca más saber de nadie. Dios perdonó mis pecados, no quiero arriesgar nada, ¿sí? Entonces, vean ustedes el equilibrio, la sanidad, la plenitud que solamente Cristo puede hacer en el corazón de una persona que vive en el pecado. Entregarnos a Él no solamente significa nuestra sanidad, sino más bien un ordenamiento de tantas cosas desordenadas que teníamos ahí en nuestra vida. Preparada y hecha por Dios para nuestro bien, para nuestro placer, para nuestra salud, pero nosotros creímos un mensaje diabólico, una estructura satánica de placer retorcido, y ese proceso nos hacía doler, entristecer, deprimir, dañar, herir, humillar aún más. Si eso fuera bueno, realmente hoy no estaba acá predicando el Evangelio y se hubiera seguido en ese camino, pero eso no es bueno, vivir de esa manera. Así que, ¿quién nos atrae? Cuando ya conocemos al Señor, nos atrae esa hermana en Cristo, ese hermano en Cristo que Dios me dio como compañera, como compañero de la vida, y ahí nos queremos sujetar para poder vivir nuestra vida. En cuarto lugar, nuestra conducta sexual, la manera en que expresamos nuestra sexualidad al relacionarnos con ambos sexos, lo que pensamos que es sexy o atractivo y lo que no es. Nos comportamos. Usted cuando se pega una ducha, si es mujer, y se está por vestir y se peina, todo es para presentar una versión mujer. ¿No es cierto? Usted se prepara para salir en público y relacionarse con el resto como mujer. Estás deseosa, estás preocupadísima que las personas que te ven te sientan que sos una mujer. ¿Y los varones qué hacemos? Y cualquier camisa arrugada, un short, una alpargata vieja, pero que sientan, todos sepan que somos hombres, ¿no? Y las mujeres dicen, sí, es hombre, significa que tenés la casa toda desordenada, ¿sabes? Te olvidaste, dejaste todo por allí, así nomás, hombre. Nos comportamos para poder expresar esa situación o esa condición nuestra. En quinto lugar, ahí juega un papel demasiado importante los valores sexuales, lo que creemos que es correcto o erróneo, aceptado o rechazado, permitido o prohibido. Y nuestro marco referencial se construye usando ¿qué cosa?
Muy bien, la Biblia. ¿Cuánta información sobre sexo bíblico tenés? Se dice que el libro de los novios, el libro de la Biblia que los novios más leen, el libro favorito de los novios, de los enamorados, es el libro de Cantares, ¿no? ¿Y el de los casados? Lamentaciones. O sea, el libro de los casados, Lamentaciones. Muy bien. Será un chiste, ¿no? Claro. Pero es importante que en temas sexo, lo que sea que tenga que ver con el mundo sexo, tus conceptos tienen que ser bíblicos. Nosotros siempre estamos pensando las bendiciones del Señor, la prosperidad del Señor, la sanidad del Señor. Y hay algunas migajas de conceptos bíblicos que tenemos por ahí que tienen que ver con nuestra prosperidad, pero dejamos fuera nuestro manejo financiero, nuestro ordenamiento sexual, dejamos para afuera la educación de los hijos, un montón de cosas, no nos interesa qué dice la Biblia. No. Nuestra cosmovisión de la vida, la integridad de nuestra vida, de principio a fin, desde que vivimos y tenemos conciencia de cristianos, hasta que nos morimos algún día como cristianos, nuestra cosmovisión se configura usando la palabra de Dios. Claro que uno lee también a Nietzsche, vos lees también ahí a Freud, y vos lees a Daniel Goleman, y vos lees a un montón de atorrantes por ahí que escriben cosas que la Biblia hace tiempo ya dijo. Esta gente, inteligencia emocional, no hay nada en ese libro de Goleman que la Biblia ya no haya dicho. Te pones a leer el Salmo 27 y este Goleman estuvo leyendo Salmo 27 y escribió un libro de inteligencia emocional. Y los comentaristas y los periodistas y los críticos dicen así, el padre de la inteligencia emocional. Mentira. Quien lee Salmo, lee Proverbio, la Biblia, que Dios es el padre, el creador de ese tipo de inteligencia emocional, la resiliencia que nos caracteriza como seres humanos. ¿No? Para nosotros no está predeterminado, según lo que Dios ha creado, nuestros fracasos y derrotas. Dios te ha hecho un ser altamente resiliente. Y la resiliencia funciona más o menos así. Me gustaba mucho, allá por los años 90, no me acuerdo más qué año habrá sido, estaba esta película Robocop, ¿no? Robocop. ¿Vieron esa película? Y después estaba el otro también, ¿cómo se llama este gobernador de Estados Unidos, ahí de un estado de Estados Unidos que era ese tipo? ¿Cómo es el apellido? Bueno, eso que él dijo, ¿sabes? No me sale a mí todo eso ahí. Él filmó también una película, no sé si él hizo Robocop. Ese tipo que se partía en 1000 pedazos, que le tiraron con una bomba, 1000 partículas, voló por el espacio, pero allá donde cayó, pedacito de ese ente, se movían así. Y caminaban 2 cuadras, 3 cuadras, y se juntaban otra vez y reconstruían otra vez, y se levantaban y seguía corriendo. ¿Cómo se titula esa película? ¿Cómo era? Terminator. Ahí está. ¿Entendés? Eso es la resiliencia. Puedes partir en 1000 pedazos, pero vos tenés en ti mismo una capacidad que Dios puso en ti de reconstruirte. El ser humano es altamente inteligente, creativo, y esa es la segunda característica que Dios puso en ti, la creatividad, de pensar creativamente, estratégicamente, para poder decidir estratégicamente, ¿no? Así que nuestros valores sexuales, lo que creemos que es correcto, erróneo, aceptado, rechazado, permitido y prohibido. Estas 5 características: la identidad sexual, el papel sexual, la orientación sexual, la conducta sexual y los valores sexuales. Estuve leyendo algún tipo de comentario por allí para poder agregar cosas aquí. Algunas cosas le voy a comentar y otras allá más al final, entonces, que pensamos con mi esposa. Acá seguimos, mostramos una placa más y dice: los humanos buscamos placer psíquico, sentimental, consciente
Y eso para nosotros es más que lo instintivo y meramente hormonal. Cuando tenemos a Cristo, no queremos tener relaciones sexuales simplemente por no sé por qué. Tiene que tener estas condiciones de generarnos placer psíquico, sentimental, consciente, sentirnos bien pensado, wow. Y esa expresión plena solamente es posible dentro de un marco hecho por Dios, donde se debe practicar, que se llama matrimonio. Nunca el sexo va a ser pleno, bueno, sano para tu alma, para tu mente, para tu corazón, cuando es antes o cuando es extra. Pero dentro del contexto matrimonial da gusto demasiado, ¿sabes? Alicia, eso es bien paraguayo y te luego, ¿sabes? Nuestra sexualidad pertenece al otro, según acabamos de leer. Abrí en 1 Corintios del 1 al 7, capítulo 7 del 1 al 7, por el amor de Dios, abrí tu Biblia rapidísimo, porque se nos va la hora. Estamos sobre la hora, dijo el que se sentó arriba del reloj. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Acá tenés, nuestra sexualidad pertenece al otro. Si sos soltero y Dios te llamó a la soltería, Dios es tu sostén, tu contención. Pero el mismo Dios que es capaz de sostenerte en tu soltería, si sos casado, te dio una esposa, te dio un marido, para que en ese espacio vincular matrimonial puedan sostenerse en esta pertenencia del uno al otro. La sexualidad debe estar al servicio del amor. El amor que estuvimos hablando ayer, este amor ágape. Dentro de ese contexto ágape, la sexualidad es una herramienta que está a servicio justamente de ese amor. La sexualidad debe estar controlada por una conciencia tocada por el Espíritu Santo para expresarse plenamente dentro de la voluntad de Dios. Sexo dentro de la voluntad de Dios. Había una corriente de pensamiento cristiano que decía que sexo no hay que hablar en la iglesia porque sexo es pecado. ¿Eh? Ahí las personas salen pecando, pero eso era fuerte, no se hablaba, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de sexo en la iglesia? Por favor, esa cosa del mundo, cosa del diablo. Gracias a Dios pasó ese tiempo y toda esa gente ya murieron todos, ¿sabes? Ya de viejos, ¿sabes? Ahora ya no están más. En lugar de enseñar y educar, abrir la palabra del Señor, abrir la cabeza y pensar, simplemente obviaron o quisieron ver una realidad. Pero acá la palabra del Señor está diciendo que sexo, la sexualidad debe estar controlada por una conciencia tocada por el Espíritu Santo. Un material, un PDF que hay por ahí, que yo se lo voy a dejar después a Rodrigo, para que tal vez si quieren lo imprima y lo reparta entre ustedes. Para expresarse dentro, en la voluntad de Dios, según Gálatas 5, 24 y 25, que dice así, que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y el 25 dice así, de modo que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Está poniendo este tipo de concepto de vida espiritual en el desarrollo que está haciendo Pablo sobre la problemática de desorden sexual que las personas tienen, ¿no? Fíjese dónde lo ubica. Allí lo ubica. Así que, de alguna manera acá quiero decir así que los dos
son iguales ante Dios, hombre y mujer, así entendemos nosotros, que es la sexualidad. El hombre y la mujer no son plenos en el matrimonio sin el otro. Lo que Dios quiere es la pareja. Por eso pensó, el primero que pensó que no es bueno que el hombre esté solo fue Dios. El chiste dice que estaba Adán solito en el jardín del Edén, feliz. Era un hombre feliz, saltaba, hablaba con los pajaritos, regaba las plantas, feliz estaba. Un día vino Dios y lo vio así, muy feliz, y le dijo, voy a hacer un problemita para vos, ¿sabes? Y creó la mujer, ¿no? Así dicen los chistosos. Y nosotros como casados ya 37 años, Sonia, ¿qué podíamos decir? Que lo más increíble que Dios hizo fue el matrimonio. Muy bueno. Maravilloso realmente. El hombre y la mujer no son plenos sin el otro. Lo que Dios quiere es la pareja. En la pareja nadie es superior. La pareja la configuran estas dos personas que habrán orado, que se habrán buscado, que habrán esperado, habrán pedido señales para poder tomar una decisión tan trascendente de renunciar a todas las chicas del mundo para decirles sí a esta. Ella renunciando a todos los varones maravillosos que hay por allí para decirle sí a ese atorrante que ella elige como marido. Lamento. Ella lo hizo contigo. Vamos. Los cristianos entendemos que el sexo es, y esto sigue diciendo este material que después dejo ahí, y así nosotros entendemos sexualidad. Tenemos que correr porque tenemos 10 minutos. Así que empiezo a correr. El sexo es sagrado. Glorificar a Dios con nuestros cuerpos, según 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, significa tratar al sexo como sagrado. No podemos ignorar que el sexo es poderoso, como ya lo estuvimos diciendo recién. Tiene la capacidad de destruir nuestra vida, es una fuerza poderosa. El sexo al mismo tiempo es placentero y es una poderosa industria, como podemos ver ahora. Una de las industrias que más dinero mueve en el mundo es el sexo. Todos los días nos sorprenden las estadísticas de los índices de consumo de pornografía. Todos los días podemos escuchar noticias de trata de personas, personas que son secuestradas para actividades sexuales. Todos los días el sexo es una industria que mueve millones y millones de dólares en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de algo absolutamente maravilloso, increíble que Dios ha creado, que fuera de contexto daña, destruye, genera tristeza, lastima, pero dentro del contexto para el cual Dios lo pensó o Dios creó, seguramente será absolutamente bueno. Para el cristiano el acto sexual es el complemento físico de una unión espiritual y en este acto uno se enfrenta al profundo misterio de la unión, que si nos da tiempo más adelante ahí diremos algo de esta unión. Para nosotros la unión sexual fuera o antes del matrimonio es solo un acto a nivel biológico animal que impacta en la calidad del amor y la confianza. No es lo mismo la percepción del amor o la confianza si hay actividad sexual antes o extramatrimonial. Pero siempre que hay un acto sexual dentro del matrimonio, dentro del marco de la pureza que Dios predeterminó, seguramente será absolutamente sano y bueno. La Biblia nunca separa lo físico de lo espiritual. La palabra alma en el Antiguo Testamento, nefesh, en hebreo significa la unión del cuerpo y el espíritu. Cuando daba charlas sobre sexualidad en los colegios le decía, chicas, muchachos, vos no podés decirle a tu alma, mira alma, quédate en el ropero porque esta noche salgo con mi novio, hoy salgo con mi novia. Y si vos alma vas junto vas a sufrir mucho. ¿Se puede hacer eso? El ser humano es integral. Nosotros no podemos desintegrar para hacer una cosa o la otra. Lo hacemos con todas las capacidades que nos caracteriza como constitución humana.
Esta integridad es una unidad armoniosa y llena de misterios, de carácter inseparable. No se puede desintegrar lo físico de lo espiritual. Cuando hablamos de sexo como algo placentero para la carne y el cuerpo, no podés ignorar el impacto que va a tener eso en lo psíquico y en lo emocional. El que practicó infidelidad sabe que después tendrá que empezar a mentir y ocultar y esconder y vivir con esa cosita de que nadie se entere. La naturaleza sexual del hombre y la mujer es espiritual, emocional, mental y física, decía este señor Miles. No miles de señores, ese es su apellido nomás, ¿sí? Para el cristiano, el sexo, que solo es un acto mecánico o físico con otra persona, sin ninguna unión espiritual, es algo indigno y degradante, es algo falso, hipócrita, y tarde o temprano terminará en frustración, dice el pastor bautista ahí en Buenos Aires, el hermano Paulo Deiros. Por lo tanto, este primer aspecto de sexo que necesitamos nosotros como cristianos entender es que el sexo es sagrado, lo hizo Dios, lo pensó Dios y estableció marcos. Dentro de ese marco Él es absolutamente bueno, pero fuera de eso, denigra. En segundo lugar, el sexo es romántico. Tal vez los varones, uno de los versículos que ningún casado quiere aprender es 1 Pedro 3:7. Los casados no aprenden eso de memoria, pero ni borracho. A ver, ¿qué dice 1 Pedro 3:7? Las mujeres sí, ellas sí, le recitan a sus maridos ese versículo. No sé. A ver, ¿qué dice 1 Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Ahora, hermano, usted que leyó tan bonito, ¿puede explicarnos ese versículo? ¿Qué significa vaso frágil? Vamos, dale, rápido. Vaso frágil, que es más sensible. Viste que los casados no saben, ¿no? Están todos silenciosos. Que son instrumentos delicados, ¿no? Vamos. ¿Qué más? Vaso frágil. Y vaso ásperos. Ya vamos a leer. Sí. Entonces son estas características propias del ser mujer, es más sensible, más delicada, viento norte ya le molesta, ¿viste? Un pelo fuera de lugar le molesta, tiene que volver a peinarse. Tiene ciertas características que distan mucho de nuestra forma de ser nosotros los varones, que somos más rústicos, más racionales, pero ellas son altamente emocionales, sentimentales, necesitan de afecto, de cariño, de respeto, de elogio, de estima todo el tiempo, se alimenta de eso. Pero las mujeres ignoran que los varones son nenes mañosos, carente igualmente así también, necesita de aprecio, respeto, cariño, atención, todo el tiempo. Ese texto es bastante parecido para uno y para el otro. La consideración o el concepto que necesitamos tener del otro. Es un ser humano creado por Dios, delicado ante los ojos de Dios y que yo tengo que saber tratar. Pero acá ustedes tienen pastor que es psicólogo, él puede seguir después explicando detalladamente qué significa vaso frágil, ¿sabes? Y también tienen un enólogo acá que siempre te da copas, esa cosa en su casa, ¿no? Bueno, para muchos, como decíamos recién, sexo es pecado. Sexo y pecado son palabras sinónimas. El uso incorrecto del sexo lo convierte en pecaminoso ante Dios y daña nuestro corazón. Pero no es pecado. El sexo en un contexto de una
elección y lealtad individual adquiere brillo y significado, qué sé yo, agregarle glorioso. Es bon demais, ¿sabe? Es bon demais. Así que este aspecto romántico, nosotros nos podemos desprendernos de esta característica a la hora de estar pensando en sexualidad. Tiene que ver con el romanticismo, con esta interacción que necesitamos ejercerla entre hombres y mujeres en el proceso de vivir juntos todo el tiempo y no dejar eso. Hay tantas razones para elogiar, motivos para respetar características o procesos de la vida que uno tiene que valorar en el otro todo el día, todo el tiempo, todo el camino. ¿No? Cuando nosotros nos casamos jovencitos como él, ¿cuántos años tenés, hermano? 24. Todo está en su lugar. Ellas también. Tiene todo en su lugar, sus curvas perfectas. Pero va a llegar el día en que el ombligo va a decir, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Se entiende? Un día el ombligo va a mirar así, ¿qué hacen acá? ¿No? Y todo se deforma. Y en ese momento, cada uno de nosotros vamos adquiriendo cierta madurez, donde lo sexual tal vez se transformó en responsabilidad, en aprecio y respeto por el otro. Llega unos tiempos, hay una canción maravillosa de Alberto Cortés que se titula La vejez. Cántenla, ahora que son jóvenes, aprendan la vejez. ¿Entendiste lo del ombligo? ¿Qué haces acá? ¿Y ustedes qué hacen acá? Ella se mira en el espejo, esa barriga así, eso no estaba ahí antes, ¿no? Eso, ¿no? Nosotros también, esa panza que hacéis, ¿sabes? Me pelea mi señora todo el santo día, baja esa barriga. Bueno, va bajando hacia las rodillas, ¿sabes? Sí, ahora es bollo. Sigo siendo dulce, claro. Ay, lamibles. Qué bueno, ¿eh? Así que el sexo para el cristiano es algo romántico, la cosa más individual y profundamente personal que un ser humano puede experimentar. En este espacio romántico adquiere carácter de pertenencia y pertinencia y genera libertad. Según el reloj, nuestra hora terminó. Yo quisiera, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Sí, romántico. Hay un montón de cosas acá. Déjame pensar qué hacemos. Abrí tu Biblia en Mateo capítulo 5, 27 y 28. Quería hablarte mucho de los vericuetos de la unidad. Los vericuetos de la unidad. Pero Mateo 5, ¿qué dijimos? Mateo 5, 27 y 28, ¿qué dice? Tal vez terminamos acá. Queda el PowerPoint por ahí con los chicos. Se puede leer y pensar y alguien de ustedes desarrolla la materia. No. Mateo 5. Muy bien. Siempre me generó mucha curiosidad este versículo. Hoy en día las mujeres se exponen mucho más para que los hombres podamos mirar. Usan sus pantalones ajustados, su barriga para afuera, esa blusita solo que cubre el pecho, y se visten muy distintas y dejan bastante visible muchas cosas. Pero en esa época, ¿cómo se vestían las mujeres? La época de Jesús.
¿Qué se veía de las mujeres en esa época? Los ojos nomás, la carita, la nariz se veía. Pero los tipos le hacían la radiografía igual. O sea, hacían una radiografía. Los ve todos. No hace falta imaginar, lo mirás directamente. Pero los tipos, en esa época, pasaba una mujer caminando por la calle y se hacían la película igual. Las mujeres no mostraban nada. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿En las mujeres o dónde? En la mente de las personas. Que no es solamente los hombres, sino también las mujeres. Se imaginan todo, ven todo. Entonces, Dios está diciendo aquí en su palabra que debemos asumir una actitud responsable hacia el don de la sexualidad y desarrollar la capacidad de dominio propio, reservando la expresión sexual para el contexto que le corresponde, o sea, el matrimonio. Y allí no hay límites. Mira todo lo que quiera, observa todo lo que quiera, aprecia todo lo que quiera. Y en una actitud de respeto hacia tu señora o tu esposo, es importante que cuando camines por la calle, ella siga siendo tu atractivo principal, tu interés principal, él siga siendo el encanto de tu vida, de tu corazón, y que podamos sostenernos por el camino en esa manera, en esta problemática de la sexualidad en la que nos estamos metiendo cada vez más. Quiero correr allá adelante para terminar. Tenía mucha ganas de hablarte de una embriaguez que está permitida para cualquiera de nosotros. Vamos a leer. ¿Podemos comernos 5 minutos más? Proverbios capítulo 5. Hay una embriaguez que vos estás permitido a embriagarte de esto. No necesitarás comprarle nada a Roberto para esto. Comprarle uno si querés, ¿viste? Pero Proverbios 5, 15 al 21. ¿Qué dice? ¿Cuál es la versión de la Biblia que dice así? Embriágate. Allí podés embriagarte todo lo que quieras. ¿Qué entendimos por este proverbio que acabamos de leer? Pastor, acá esta gente no habla mismo cuando uno pregunta. ¿Son así siempre? Callado, nadie responde, te mira. Usted debe sufrir mucho acá. Bueno, dale. Sí. Muy bien. Esa embriaguez. ¿Estás hablando de qué contexto, hermano? Sí. ¿En qué contexto? Sexual dentro del matrimonio. Tenés una fuente inagotable de placer, de gracia, de vida. En toda la plenitud creativa y capacidad creativa que Dios puso en tu esposa. Lo mismo para la mujer que Dios puso en la mente de tu marido. Nadie es tan maravillosamente increíble para tu vida que la persona que Dios te dio. Descúbrelo nomás. Cuando nosotros éramos mundanos, ¿sabés lo que es? Tenés que acostarte con fulana porque esa sí que se mueve. Es una lavarropa. ¿Sabés? Una cosa increíble. Vos sabés cómo lo hace. Y nosotros andábamos discriminando mujer a ver quién hace bien, quién no hace bien. Hasta que descubrimos la Biblia y encontramos a Jesús. Y ordenó eso.
Dios ha hecho seres humanos creativos, con capacidades de placer inagotables, según este este proverbio de Salomón. Tu esposa, tu marido. Embriágate allí, ¿sabes? Enamórate de allí, disfruta de ese espacio, de esa persona que Dios te permitió vivir. Y predispónganse siempre para el placer, no se predispongan para lo argel. ¿Viste? Argel, pesado el hermano como collar de sandía, ni su esposa, ¿no? Le aguanta. Pero sé cariñoso, sé amable, sé romántico, sé un ser humano atenciosa para la pareja que Dios te dio. No te olvides nunca de elogiar, de agradecer, de estimular. No podemos llegar a 37 años de casados si no hacemos ese trabajo en la vida del otro. Y agradecer. Yo le agradezco a mi señora cosas que ella hace. Y también le agradezco a ella por nuestras actividades sexuales. Gracias, qué bueno. Ahora voy a dormir. Ya sé, me dice. Todo es motivo de gratitud a Dios y todo lo que sucede en nuestra vida es motivo para que nos fortalezcamos aún más el uno al otro. No hacemos nada que nos fragilice, que nos debilite, que nos divida o que nos genere alguna sensación de displacer, ¿sí? Del uno al otro. Nos ocupamos de la alegría, de la plenitud de la otra persona. Nos ocupamos de eso. Pero yo tenía ganas de terminar esto leyendo simplemente un versículo. Disculpen, pero yo tengo que cortar un montón de cosas que era para charlar, pero ya no hay más tiempo. Abrí tu Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y con eso terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3, 4, 5 y 6. ¿Vamos? ¿Quién lee esta vez? Mira que tenemos que ir al break. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, para que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa de tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocieron a Dios. Y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Es justificado. ¿De acá? Sí, hasta el 6. Esta es la voluntad de Dios. Número 1, la santificación de ustedes. Es decir, santificación es sinónimo de absténganse de toda inmoralidad sexual, dice esta versión que estoy leyendo acá. Versículo 4. Santificación significa que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y, ¿cuál es la palabra? Honor. Santificación significa, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Santificación significa que nadie peque y defraude a su cónyuge en este asunto, ya que estamos hablando de matrimonio, ni a nadie. Porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes los dijimos y advertimos solemnemente o con insistencia. Yo vengo de una vida promiscua y me casé con una chica que nunca había estado con un hombre. ¿Sí? Entonces vos venís con toda esa cosa tarada de tu mente, convertida a Cristo, sí, con alguien que dijo, ¿y esto cómo se hace? ¿Verdad? Y empieza esa construcción,
esa construcción de un espacio vincular sexual que incluye una serie de aspectos, no solamente lo meramente carnal, sino lo psicológico, lo espiritual, lo emocional, y construimos eso a lo largo del camino. Hicimos muchos cursos para matrimonios. Leímos un montón de libros, todo tipo de libros leímos nosotros para poder salir, encontrar, encauzar en la voluntad de Dios y en todo lo que sea saludable para nuestra vida, nuestro matrimonio. Invertimos en nuestro matrimonio. Y hoy en día si hablamos y damos charlas, no es porque fuimos a estudiar en una universidad alguna carrera que tenga que ver con salud mental. Les contamos a la gente nuestras experiencias. De eso nos ocupamos. Le contamos a la gente. Nosotros lo hacemos así, ¿sabes? Si te sirve, buen provecho. Y si no, anda construyendo tu propio espacio vincular, porque esa construcción te corresponde a vos. Cada uno sabe dónde le duele, cada uno sabe dónde está su debilidad, cada matrimonio sabe qué tiene que ajustar, a dónde tiene que mejorar. Háblenlo, busquen ayuda, busquen terapia, vayan a cursos, vayan a congresos, vean, qué sé yo, algunas películas saludables que te ayuden a mejorar tu perspectiva. No se queden quietos, a ver, algún día esto va a funcionar, ¿no? Si vos lo dejás así, no va a funcionar mismo, ¿sabes? Tenés que hacerlo funcionar. Y que Dios les bendiga muchísimo a ustedes en este tema de la sexualidad, enmarcado dentro de todo lo que la Biblia dice que Dios creó y pensó dónde debe funcionar, la forma como debe funcionar. Nada de allí, ¿sí? Nada, ningún contenido que venga de afuera que no sea bíblico y que no sea sano, sea parte de tu manera de pensar o herramienta a través de la cual vos podés estar usando para poder mejorar, entre comillas. A veces te estás inyectando parásitos que más adelante te van a causar daños, ¿sí? Como la pornografía, por ejemplo, ¿sí? Así que Dios le bendiga muchísimo sobre este tema. Vamos a ir a un break, así, hermano, y de aquí a poquito nos volvemos a ver. Bendiciones. Gracias. Podemos ir pasando abajo, vamos a estar un ratito ahí merendando, haciendo charlas. Si alguien quiere agarrarle mientras tanto para hacer preguntas, ¿sí? Pueden agarrarle, si la esposa permite. Y bueno, sí, en unos minutos volvemos para acá arriba para la segunda charla, ¿sí? Pueden renovar el mate ahí abajo también.